Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Muy buenos días otra vez. Hoy quiero referirme a una encuesta que se llama Tal Cual. Es una encuesta realizada a fines de abril pasado, principios de mayo, el mes pasado. Es un informe estándar sobre varias preguntas que son muy interesantes y que quiero dar a conocer la respuesta. Una encuesta tomada sobre un universo de más de 1.000 personas en todas las capitales departamentales, más la ciudad de El Alto. ¿Por qué me parece interesante esta encuesta? Porque la única ciudad en la que el MAS y Evo Morales tenían una mayoría era la ciudad de El Alto, y ustedes verán las sucesivas preguntas y respuestas y cómo El Alto siempre responde con una mayoría favorable a Evo Morales y al MAS. Sin embargo, esta encuesta se realizó antes del asesinato de Jonathan Quispe y antes de la colosal movilización de los estudiantes de la UPEA, de tal modo que la consecuencia política de la acción represiva del gobierno puede tener una repercusión perdiendo el control o la mayoría de la única ciudad que todavía apoyaba a Evo Morales. Por ahí el asesinato de Jonathan Quispe ha significado un suicidio político de Evo Morales. Vamos a las preguntas. María y Héctor me ayudarán con los cuadros que han sido elaborados por los autores de esta encuesta. Como toda encuesta tiene un margen de error, uno no la puede tomar al pie de juntilla. Es un referente que me parece importante darlo a conocer. Como eso, como un referente y como una opinión de los que respondieron esta encuesta a finales del mes de abril, principios del mes de mayo anterior. Vamos con el primer cuadro que se llama Rumbo del País. La pregunta es si usted encuentra que el país está en buen camino, en un camino más o menos bueno, un camino más o menos malo, en fin. El resultado es entre los que encuentran que el país está bárbaro y los que consideran que está más o menos bien, 40%. Los que consideran que el país va por un camino muy malo y los que consideran que está más o menos malo. Hay una mayoría del 54% y un poquito más. Es decir, la mayoría del país opina que el destino, el rumbo del país va por mal camino. Esta misma pregunta desglosada por ciudades, ¿dónde se piensa que las cosas están peor y dónde se piensa que las cosas están mejor? Bueno, hay una diferencia. El occidente tiene una percepción más negativa que el oriente. En Santa Cruz, por ejemplo, el 40, un poquito más del 40%, más el 24% que opina que las cosas van muy bien, 64% que piensan que el país va bien encaminado. Es una percepción que tiene que ver con la situación económica de Santa Cruz. En el resto del país, la percepción va siendo progresivamente con un mayor pesimismo. Vamos a la economía familiar, porque cuando usted le pregunta si las cosas están bien o mal, en realidad está respondiendo cómo está su bolsillo. Por eso esta pregunta es muy importante. Si a usted le va bien, usted pensará que al país también le va bien. Economía familiar. El 39% considera que está igual de mala y el 15% considera que las cosas están empeorando. El 27% dice que está igual de buena y el 14%, los optimistas, dicen que está mejorando. En síntesis, a propósito de la economía familiar, el 54, un poquito más del 54% piensan que la situación económica es mala y el 38%, un poquito más del 38%, consideran que la economía familiar
está bien. Es decir, hay una mayoría de la población que opina que la situación económica familiar está mal. Y lo mismo que en la respuesta anterior, si uno va desglosando estas respuestas por ciudad, vemos que la percepción negativa se concentra en Occidente y la percepción optimista está en Santa Cruz. Casi el 70% opina que las cosas están bien y van mejorando, ¿no? Refleja la economía cruceña. En el resto del país hay pesimismo. Expectativa económica. Hay buena expectativa económica en un 40% y una expectativa negativa en un 53%. Tiene que ver y coincide con las respuestas anteriores. La mayoría de la población cree que las perspectivas económicas, nacionales y familiares son negativas, 53%. Pero no deja de ser sorprendente que todavía un 40%, un poquito más, opine que las expectativas son buenas, son buenas. El pesimismo y la perspectiva negativa es mayoritaria, pero hay una diferencia entre los optimistas y los pesimistas en un margen de un 10%. Vamos a ver esta misma pregunta por departamento, expectativa económica. Y en Santa Cruz sigue el optimismo, el 27% no sabe, no responde, el 33% considera que será igual de buena, igual de mala un 25%, esto en Santa Cruz. Pero en el grueso del país, los que piensan que la perspectiva será igual de mala es muy alta. Por encima del 40%, El Alto, Cobija, Trinidad, Mesalto, Santa Cruz, Tarija, Potosí 49% considera que la situación económica estará igual de mala, Oruro 44%, Cochabamba 34%, La Paz 41% y Sucre 32% que consideran que seguirá igual de mala. Los que opinan que va a empeorar, pues el único porcentaje pequeñito en Santa Cruz, un 5%. En el resto, que va a empeorar la situación económica, va desde el 16% en El Alto hasta más del 20% en Sucre, en Oruro, en Potosí. Vamos a otro cuadro, la preocupación de la gente. Este es un cuadro muy importante. Mi impresión personal era que la salud y la educación era una preocupación central del pueblo de Bolivia, y esta encuesta dice que no, que solo el 7,3% considera que la salud y la educación es su principal preocupación, no lo que debería hacer el gobierno, no. ¿Qué le preocupa a la gente? Señora, ¿a usted le preocupa el hospital de su barrio, la escuela de su barrio? No, solo el 7% consideran que la salud y la educación es una gran preocupación. Sobre las drogas y el narcotráfico, pues a la gente no le importa mucho esta materia, solo el 6% considera que esto es lo más importante, lo que más le preocupa. ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? La economía. Si el país va a la deriva, si el país vuelve a tener bonanza, cómo se maneja la economía del país, eso le preocupa. El 21%, casi un cuarto de la población, considera a la economía como una de sus grandes preocupaciones. Y esto es racional, porque si al país le va bien, a los ciudadanos también les va a ir bien. Entonces, esta es la preocupación de la gente. La segunda preocupación, la corrupción, con un 19%, la inseguridad ciudadana, 18%, y la falta de trabajo, que tiene que ver con la economía, el 16% marcó como su preocupación principal la falta de trabajo.
y esto es normal. Perder el empleo en esta época es una situación que pone a la gente al borde del abismo o en el abismo mismo. Preocupación por ciudades, la economía, veremos en qué ciudad le preocupa más la economía. Trinidad, capital del Beni, El Alto, Oruro, pues allí donde los índices de desempleo y la falta de inversión pública y privada es mayor, es allí donde le preocupa más el tema económico, paralelos, respuestas muy paralelas o porcentajes similares al de la corrupción. Vamos a irnos al otro cuadro. Preocupación por el futuro familiar. A ver, ¿a quién le preocupa el futuro familiar? ¿Cuánto le preocupa a usted su futuro familiar? El 29%, casi el 30% dice que le preocupa bastante. Es decir, cuando uno da esa respuesta quiere decir que siente que hay un grado de inestabilidad en la economía familiar. Y el 29, el 30% respondió bastante. Que le preocupa mucho, 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 el 24, casi el 25%, de tal modo que la economía familiar, la estabilidad económica, esa es una de las grandes preocupaciones del ciudadano boliviano. En el siguiente cuadro se muestra la preocupación por el futuro, por ciudades y la preocupación por el futuro. A ver, bastante, la respuesta bastante que está en rojo. Mire, en Sucre 38%, en La Paz 35%, 34% Cochabamba, 34% Oruro, 27% Potosí, Tarija 25%. En Santa Cruz es la única ciudad, es que tiene que haber una situación económica, tiene que haber un motor económico propio que muestra que las respuestas en Santa Cruz son en materia económica completamente distintas al resto del país. Mientras el resto del país considera que la situación económica es mala, que hay inestabilidad, que le preocupa el presente y el futuro de la economía familiar, en Santa Cruz se muestra pues un optimismo económico, por ejemplo, la preocupación por el futuro de su familia, le preocupa bastante solo el 17%, en contraste con el resto del país, que esa preocupación va desde el 26 hasta casi el 40%, 38%. Vamos a otro cuadro, preocupación específica sobre el futuro familiar. ¿Qué es lo que, cuando se habla de futuro familiar, qué es lo que preocupa? Que todo suba y no le alcance el dinero, 35%. Es decir, nuestro país es un país muy sensible al tema inflacionario. Eso es lo que más le preocupa, que todo suba y que no alcance el dinero, 35%. Que no haya trabajo, 24%. Que los hijos no puedan seguir estudiando, 15%. Que lleguemos a la situación de Venezuela, 11%. Fíjese qué interesante. La gente no le preocupa, piensa que la estabilidad económica en Bolivia está completamente cimentada. Por eso no le preocupa que lleguemos, apenas un 11% ve esa perspectiva absolutamente pesimista, que nos dirijamos al rumbo venezolano. Que haya crisis política en el país, pues a la gente no le preocupa mucho, 9,9%. Reitero, ¿qué es lo que le preocupa? Le preocupa que todo suba, es decir, la inflación, y que su sueldo y sus ingresos no le alcancen. Preocupación específica sobre esto, voy a saltar el cuadro, que es un poquito complicado, la conclusión ya la hemos dado. Vamos a la fase política de esta encuesta, que me parece muy interesante. Aprobación del presidente Evo Morales. Hay dos categorías: los que aprueban mucho, es decir, los fans incondicionales, y los que desaprueban muchísimo, en los dos extremos. A ver, los que aprueban, haga lo que haga Evo Morales, 11%, un poquito más del 11%.
y los que desaprueban mucho, es decir, haga lo que haga Evo Morales, lo desaprueban mucho, 21%, el doble de los fanáticos de Evo Morales. Aprueba poco, 26%, desaprueba poco, 36%. Sumando cifras globales, aprobación 38%, desaprobación 58%. Hay 20 puntos de diferencia. La desaprobación, ¿no? el aplazar al presidente Evo Morales está bordeando el 60%. Y los que aprueban, tanto los incondicionales como los que están aprobando a pesar de todo, solo 38%. Ese es un cuadro interesante. Aprobación por ciudades. Ahí la aprobación a Evo Morales parece no tener nada que ver con la aprobación de la gestión económica o de la situación económica del país, porque ahí Santa Cruz responde igual que el resto del país, con más y menos, con un poquito más, con un poquito menos. Todos los departamentos han respondido de manera parecida. La desaprobación es más contundente en Tarija. En Tarija aprueba poco la gestión de Evo Morales, 16%, aprueba poco. Desaprueba 39%. Y desaprueba mucho 38%. Es decir, Evo Morales, podríamos decir que no tiene popularidad en Tarija. En Sucre, los que desaprueban, 40%. Los que desaprueban mucho, 20%. Entre los que desaprueba poco y los que desaprueban mucho, está por encima del 60%. En La Paz, más del 60%, en las dos categorías. En Cochabamba, pues bordeando el 70%. En Oruro, desaprueba poco, 46%, desaprueba mucho, 16%, son 72% de desaprobación. Lo propio en Potosí, en Tarija ya para qué le digo, está bordeando 60, 70, está bordeando el 80% de desaprobación. En Santa Cruz, 31 que desaprueba poco y 38 que desaprueba mucho. 31 y 27, confundí las cifras. En Trinidad, 38 desaprueba poco y desaprueba mucho, 23. Cobija el Alto, y aquí empieza lo importante. El Alto es la única ciudad que aprueba al presidente, es el único discordante con el resto de las ciudades del país. En el Alto aprueba poco, no importa si poco, pero lo aprueba, aunque sea con 3-6 lo aprueba, es casi el 40% de la población. Y aprueba mucho, está llegando al 20%. Es el porcentaje más alto de aprobación incondicional, digamos, de aprueba mucho, 19%, y aprueba poco, 39%. En conclusión, está llegando al 60% la aprobación de Evo Morales en la ciudad de Alto. Esto antes del asesinato de Jonathan Quispe. Por eso digo, es posible que ese asesinato sea también un suicidio político del MAS. La única ciudad que aprobaba la gestión de Evo Morales o al presidente Evo Morales, pues aprobación del presidente, la única ciudad con más del 50%, 60% la ciudad de El Alto. Aprobación del vicepresidente, no me voy a demorar mucho, los porcentajes negativos son mucho mayores que el de Evo Morales. 65% desaprueba a Álvaro García Linera, y por ciudades es más o menos lo mismo. La ciudad del Alto, la única que aprobaba la gestión también de Álvaro García Linera en un porcentaje inferior al de Evo Morales, pero no mucho más chico, ¿no? Por encima del 50%
aprobación a Evo Morales. Podríamos decir que de todas las ciudades, la única con mayoría masista, la ciudad del Alto. Esto antes del asesinato de Jonathan. En este otro cuadro, aprobación al gobierno en su conjunto. Ya no hablamos ni de Evo ni de Álvaro, sino aprobación del gobierno en su conjunto. Desaprobación llega al 66%. Aprobación 29%. Desaprobación, los que aplazan al gobierno, 66% y un poquito más, casi 67%. Es un porcentaje muy grande, muy grande. Yo creo que en ningún momento el rechazo al presidente y a su gestión, al gobierno en su conjunto, ha llegado a cifras tan contundentes. Aprobación 29, desaprobación 68, 60 y cuánto, reviso otra vez, 66,8%, casi 67%. Aprobación del gobierno por ciudades. Todas las ciudades aplazan al gobierno, unas con mayor contundencia, es decir, los que desaprueban mucho. Hay ciudades como Potosí, por ejemplo, 31%, casi 32% desaprueba mucho. Es la ciudad que aplaza con mayor contundencia a la gestión actual del presidente Evo Morales y desaprueba poco, 45%. Son 76% de repudio en Potosí, porcentaje más grande. Y otra vez, la única ciudad que aprueba a la gestión, al gobierno en su conjunto, la ciudad del Alto, que aprueba mucho, 16%. Es decir, los incondicionales de Evo en el Alto son el 16%. Los que aprueban tibiamente, casi 37%, pero sumados los dos, más del 50%. La única ciudad que todavía respalda, yo diría respaldaba a Evo Morales, la ciudad del Alto. Por eso la represión a los jóvenes de la UPEA es doblemente criminal. Desaprobación de la economía nacional. El término es desaceleración, es decir, que la economía no está creciendo al ritmo anterior, que hay freno de mano en la economía, desaceleración. El 59% opina que sí, que el país ha entrado en un proceso de desaceleración o crecimiento menos acelerado. ¿Quiénes opinan esto? Bueno, todos. Sucre 73%, La Paz 75%, Cochabamba 70%, 69% en Oruro, Potosí 70%, Tarija 69%, Trinidad 50%, Cobija 52%, El Alto 58%, que creen que la economía está desacelerada. En el único lugar donde no se siente esto es Santa Cruz. El 41% considera que no hay desaceleración en la economía. ¿Qué quiere decir? Que la economía cruceña está mejor que el resto del país. Los que piensan que este fenómeno de desaceleración recién empieza el 68%. O sea, está empezando la época de las vacas flacas. Vamos a saltar el desaceleramiento por ciudades. Los que opinan que esa desaceleración es inevitable, es decir, que la economía boliviana va a un callejón oscuro, 73% de la población. Ahí hay unanimidad, incluyendo con Santa Cruz. Vamos a ver evaluación de la gestión del presidente Evo Morales Ayma. Ya en la evaluación general, después de 12 años de gobierno, el 35% considera que ha sido buen presidente y el 48%, la mayoría, pero no llega al 50%, 48,7% opinan que ha sido mal presidente.
El alto es, reitero, la excepción en las respuestas, aunque sobre esta evaluación general, el 47% en el alto, es el porcentaje más alto, dice que ha sido buen presidente. Evaluación del vicepresidente, me voy a saltar, la tendencia es la misma, solo que los negativos son más acentuados. Y aquí viene lo interesante. Elecciones, si las elecciones fueran este domingo, Evo Morales versus un candidato opositor. ¿Quién gana? Evo Morales versus un candidato opositor, uno solo, cual es casi imposible. Pero si fuera así, gana la oposición con un 49,3%, Evo Morales 33%, 33, un poquito más de 33,7%. Evo Morales no llegaría al 40% y un candidato de la oposición estaría bordeando el 50%. Esto es muy interesante, pero parte de una premisa difícil de cumplir, que la oposición vaya con candidato único. Evo Morales versus un candidato nuevo, no es un candidato opositor cualquiera, sino un candidato nuevo. Ahí la oposición gana con un 56,7% y Evo Morales baja a un 30%, 30,6%. Si el candidato de la oposición es un candidato nuevo, por eso estoy leyendo más o menos esta encuesta, son los pasos que debería dar la oposición, pues podría ganar en primera vuelta con un 56,7%. Por ciudades la tendencia se acentúa. En Tarija, por ejemplo, bueno, el candidato opositor podría ganar con 72%, que sería el porcentaje más alto, pero hay porcentajes muy altos, ¿no? Como el de Tarija, el de Potosí 61%, La Paz 59%, Sucre 67%, que se inclina a favor de un candidato opositor nuevo. En el alto, inclusive en el alto, podría ganar con un 42%, pero sigue siendo la ciudad que más votos le daría al MAS, con un 40%. Vamos a otra. Corrupción antes y después de Evo Morales. Qué pregunta más interesante, porque la mayoría cree que hubo más corrupción antes que ahora. Antes, ¿cuándo es? En los gobiernos democráticos neoliberales. Hay más corrupción ahora, 39%. Había más corrupción hace 12 años, 46%. Termómetro de líderes políticos. A ver, me salto este cuadro porque es, usted conoce a Evo Morales, pues el 100% conoce a Evo Morales, a Carlos Mesa el 94% y así a otros. Es si estos personajes son conocidos por la oposición, claro que son conocidos, al MAS lo conoce todo el mundo, a los otros partidos políticos más o menos, en fin. Cualidades del próximo presidente. La cualidad más importante, que tenga capacidad para resolver los problemas del país, 34%. Y en función de esto, la segunda pregunta. ¿Cuál es la cualidad que debe tener el próximo presidente del país? Que conozca las necesidades de las personas. Luego me salto porque hay una pregunta sobre Víctor Hugo Cárdenas, no me parece pertinente, voy a saltar esos, son 3 cuadros de Víctor Hugo Cárdenas. Las preguntas sobre el MNR me voy a saltar también ese cuadro. Intención de voto general. Este cuadro me parece interesante. Hay 3 posibilidades de votación. En cada posibilidad tiene candidatos más o menos distintos, ¿no? Han incorporado en el último a Waldo Albarracín, a Víctor Hugo Cárdenas y Luis Eduardo Siles, que es un militante del MNR. Bueno, en ninguno de los 3 casos estos nuevos, no sé si nuevos, pero estas posibilidades no son significativas. ¿Quiénes están peleando el primer y el segundo lugar?
Evo Morales, en la primera encuesta, 32%, versus no sabe, no responde, 25%. Es decir, esperando que surja algún candidato nuevo, alguna figura nueva en el escenario político, 25%. En la segunda posibilidad de elección, Evo Morales 31%, no sabe, no responde 23%. En la tercera posibilidad, Evo Morales 34%, no sabe, no responde 24%. Es decir, Evo Morales fluctúa entre el 31 y el 34%, dependiendo quiénes son los candidatos. ¿Cómo le va a Carlos Mesa, que en algunas encuestas estaba bordeando el 30% y en algunas otras inclusive le ganaba a Evo Morales? Pues en esta encuesta le va mal. Tiene el 10 al 11%. 10 al 11%. ¿Será porque Carlos Mesa dijo que no iba a candidatear, que definitivamente no iba a candidatear? Y ahora que le están dando mucho palo, dice, no me sigan dando palo porque por ahí candidateo, en fin. De ese 30% le queda un optimista, un 11%. En esta encuesta le va muy bien a Doria Medina, tiene entre el 13 y el 14%, pero todavía muy lejos al no sabe, no responde. Y luego están Rubén Costa, Waldo Albarracín, Tuto Quiroga, Víctor Hugo Cárdenas, las opciones que los encuestadores han colocado. ¿Qué es lo destacado? Que Evo Morales está por el 30% y hay un no sabe, no responde, o un ninguno que está por encima del 20%. Y con eso cierro la lectura de esta encuesta que se llama Tal Cual, es una encuesta que sale cada 2 meses. Les agradezco mucho a ustedes por escucharme y a los que hicieron la encuesta por hacérmela llegar. Conmigo será hasta el lunes próximo a las 10 de la mañana, hora de Bolivia. Continúen con Cabildeo. Usted está escuchando Cabildeo.